Gracias, Orlando. Buenos días a todos y gracias por seguir compartiendo con nosotros la mañana de hoy. Es un placer para mí poder moderar este panel con un tema tan relevante como son las propuestas del sector privado para la reactivación del turismo y con profesionales de tanta experiencia y compromiso. Durante 8 semanas, los miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, participaron en reuniones y en mesas de trabajo con diferentes representantes del gobierno, buscando hacer llegar alternativas para la reactivación del turismo y, por ende, para la reactivación económica del país. Hoy, 3 miembros de esas mesas de trabajo compartirán con nosotros esas propuestas. Se encuentran presentes en este panel el señor José Rodolfo de la Guardia, en representación de la Cámara de Comercio de Panamá, el señor Ernesto Orillac, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, CAMTUR, y el señor Raúl Jiménez, secretario de la Asociación Panameña de Hoteles, APATEL. Cada panelista tendrá 15 minutos de exposición y al final se leerán las preguntas de la audiencia. Bienvenido a todos nuestros panelistas. Y para comenzar, señor José Rodolfo de la Guardia, muchas gracias por compartir su tiempo hoy con nosotros. Los próximos 15 minutos son todos suyos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un placer poder estar con ustedes en el día de hoy. Quisiera rápidamente agradecer al comité organizador del foro por la invitación para conversar efectivamente sobre la reactivación del sector, que es un tema pues, de tanta relevancia en estos momentos en que el turismo está pasando por un periodo tan difícil. Para empezar, y antes de entrar en las propuestas presentadas a la mesa de reactivación, quisiera proponer que la principal meta que debemos tener todos, no solo en el sector turismo, sino como país, debe ser la reactivación de la demanda de nuestro destino. Todos debemos estar enfocados en esto. Todos debemos dedicar nuestros mayores esfuerzos y energías para poder lograrlo. Debemos hacer lo que sea necesario para atraer viajeros internacionales en el menor tiempo posible y así poder conseguir que la cadena de valor del sector turismo genere ingresos de manera sostenida después de casi 17 largos meses de estar en pausa. Este enfoque urgente en la reactivación de la demanda tiene, yo diría que como principal objetivo, evitar la desaparición de empleos y de empresas del sector, no solo por los efectos sociales, financieros y económicos que esto trae, sino porque además afecta la oferta turística de Panamá, ya que al desaparecer productos y servicios turísticos, se reduce y se deteriora la oferta del destino. Esto tiene consecuencias porque a su vez nos hace menos competitivos contra otros destinos de la región y deja efectos a muy largo plazo que retrasan las posibilidades de crecimiento a futuro. O sea, es una cadena de afectaciones con consecuencias a largo plazo. La reactivación de la demanda es lo más importante porque realmente sin turistas, no importa lo que hagamos, el sector no sobrevive. Y este es un sector que aportó cerca de 4.500 millones a la economía en el 2019. Además, el turismo puede y debe ser el factor, digamos, catalizador de la recuperación nacional por el impulso que le puede dar a otros sectores, como el agro, el comercio, que son de los principales generadores de empleo. Ya lo dijo muy claro en su intervención María Teófila Martínez, el turismo impulsa todos los otros sectores de la economía. Pero nada de esto realmente va a suceder si las autoridades nacionales no comprenden de una vez por todas y lo antes posible que la crisis socioeconómica es más grave que la sanitaria en estos momentos.
y por lo tanto deben empezar a tomar decisiones consecuentes con la importancia que tiene el sector turismo para el país. No vamos a poder reactivar el turismo mientras sigamos imponiendo medidas restrictivas de cuarentenas los domingos y de movilidad, requisitos excesivos de ingreso al país y en general, mientras sigamos maltratando y viendo a los visitantes como si fueran nuestros enemigos, pues no lo son y tenemos que estar muy claros de eso, todos en el país. Todo lo contrario, representa una gran oportunidad para mejorar la situación de muchos panameños y para reactivar empleos y para reactivar nuestra economía. Entrando ya en el tema de las propuestas, el sector privado ha presentado una serie de propuestas al gobierno nacional a través de la mesa de reactivación del sector turismo convocada por el presidente de la República en base a las propuestas de reactivación presentadas por el CONEP. Para los que participamos en la mesa, muchas de las propuestas estaban enfocadas en tratar de resolver el tema de las restricciones que impiden, según nuestro punto de vista, reactivar la demanda hacia nuestro destino. A mí me va a corresponder presentar las primeras 3 propuestas que se plantearon en la mesa dentro de lo que se denominó la categoría de Panamá Seguro, que estaban enfocadas en las medidas que ha tomado el MINSA y que afectan al sector. Esta mesa de reactivación inició su trabajo desde principios de mayo y hemos trabajado en esto por muchas semanas y realmente el avance que ha tenido ha sido muy poco y creo que los panelistas que me siguen podrán ampliar sobre eso también. La primera propuesta que presentamos fue que las decisiones que impactan al sector turismo deben ser consensuadas entre el MISI, el MINSA y la Autoridad de Turismo de Panamá. No puede ser que el Ministerio de Salud imponga medidas que afectan al sector sin consultar los efectos y las consecuencias de las mismas con los ministros de las carteras que tienen la responsabilidad de la recuperación económica y en particular la recuperación del sector turismo. El sentido común nos dice que esto no debe funcionar así, pero en la práctica está sucediendo. La segunda propuesta que presentamos en la mesa fue la de eliminar el porcentaje de positividad que se está utilizando de las pruebas para decretar las restricciones de movilidad por ser, en nuestro parecer, un indicador subjetivo y regresar a utilizar las métricas establecidas por el mismo Ministerio de Salud que se basaban en el RT, la letalidad, la disponibilidad de camas en sala, unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados respiratorios. Todos los expertos en estos momentos indican que la disponibilidad del sistema de salud está en uno de sus mejores momentos. A nivel nacional, y esto ha sido corroborado por varios doctores que hemos consultado, hasta el día de ayer estuvimos viendo esto, a nivel nacional tenemos una disponibilidad de aproximadamente 60% en el sistema de salud. Las decisiones de las autoridades, específicamente las decisiones del MINSA, deben tomar en cuenta esto y actuar de manera rápida para eliminar las restricciones que tanto nos están afectando en el sector. La tercera propuesta que llevamos a la mesa fue que los anuncios que afectan al sector turismo deben darse por lo menos 15 días antes de que tome efecto la medida para que la industria, la diplomacia panameña y los viajeros puedan organizarse. Y además toda medida debe tener una fecha de duración, una fecha de inicio y una fecha de terminación, porque se han establecido muchas medidas que han quedado sencillamente establecidas por meses sin que sean revisadas
cuando esta es una situación muy dinámica en todo el mundo y que va cambiando rápidamente. En este sentido, tenemos que estar muy claros, y pareciera que las autoridades que toman estas decisiones no lo están. El sector turismo funciona con mucha anticipación. Los viajes se planifican con tiempo. No se puede tomar decisiones que tienen efecto inmediato sin permitirle al sector poder reaccionar y manejar los cambios que sean necesarios con sus clientes, con los viajeros, para afectar lo menos posible sus planes de viaje y de esta manera lograr mantener el interés por Panamá como destino y no perder clientes. Básicamente, esas fueron las primeras 3 medidas o propuestas que llevamos a la mesa. Y como les dije, pues los siguientes compañeros participantes estarán presentando otros de los temas que llevamos. Pero yo sí quería terminar dejando un mensaje, y es que, y creo que también eso lo comentó en su momento María Teófila, todos debemos convertirnos en agentes multiplicadores que lleven el mensaje de la importancia que tiene el turismo para el futuro del país. Realmente debemos buscar la forma, y esta es una responsabilidad de todos, no solo los que estamos en el sector. Debemos buscar la forma de poner en el top of mind de los panameños, de los políticos, de nuestros gobernantes, esa importancia que tiene este sector para el futuro y para la economía. Debemos lograr que el país entero entienda que este es un sector que puede transformar el país y por ende transformar la situación de muchas familias panameñas. Y en ese sentido debemos cuidar el sector, como hacen muchos países de la región que son competidores nuestros. Cuidar el sector y llevarlo a un sitial donde todo el país se sienta orgulloso de tener un sector turismo fuerte y pujante. Muchas gracias. Gracias, señor José de la Guardia. Gracias por compartir esas 3 primeras recomendaciones que se han hecho y tan razonables para nuestro sector. Y entonces quiero recordarles a las personas que están compartiendo con nosotros y que quieren hacer sus preguntas, las pueden hacer en el chat, y al final de los 3 panelistas y las exposiciones vamos a hacer un periodo de respuestas. Adelante, señor Ernesto Orillac, el tiempo es suyo, tiene sus 15 minutos. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Muy complacido por toda esta organización que ha hecho la PEDE en traer este foro tan importante, sobre todo en estos tiempos tan importantes de reactivación. Y hablo de reactivación y creo que siguiendo el hilo de la presentación y de las palabras de José de la Guardia, que mi antecesor, estamos totalmente de acuerdo de que el sector privado y los gremios, y hemos venido repitiendo esto en el gobierno, el proceso donde nos encontramos es un proceso de reactivación, y esto hay que entenderlo y hay que meterlo en el chip de todos los panameños. Es ahora cuando el país debe reactivarse, cuando el país debe, a través de esta industria, poder generar la riqueza y el ingreso que necesita y salir hacia adelante. Como bien decía el señor de la Guardia, hemos estado en la mesa del CONEP, hemos participado en múltiples mesas con el gobierno, hemos estado en conversaciones en múltiples ocasiones y seguimos en estas conversaciones. Lamentablemente, sí se han dado algunos cambios, pero no son suficientes. Y creo que aquí es donde nos tenemos que enfocar. Hablábamos, por ejemplo, de las propuestas. A mí me tocó hablar de la propuesta, de la 4ª propuesta que llevamos a la mesa, que es la de reconsiderar las cuarentenas y los cierres totales los fines de semana.
todo lo que afecte la movilidad de los pasajeros y afecte como cuarentenas totales y ese tipo de medidas afectan la cadena de valor y afectan a la industria turística. Solamente para que tengan una idea, las cuarentenas de 2 horas, de 10 a 12, impactaron de forma negativa en un 40% de los restaurantes, a los turoperadores y a muchos de los proveedores de servicios del sector. No solamente en la ciudad de Panamá, sino en todo el país. Y esto lo que ha venido haciendo es restarle competitividad al destino. Aunado a la mala reputación que hemos venido, lamentablemente, se ha venido dando por la forma y el trato que se le está dando al visitante de parte de algunas entidades que no están capacitadas para poder atender a los visitantes. En el caso del aeropuerto de Tocumen, el día de ayer estuvimos en una inspección. Tenemos que darle las gracias al ministro de Turismo que nuevamente pudimos hacer otra inspección más. Sí pudieron adelantar cosas, pero todavía falta mucho. Necesitamos entender la importancia del país, la importancia del turismo, y sigo y soy repetitivo en el tema, como bien decía Joselo, de Panamá como vocación internacional. Panamá es un país abierto al mundo, donde nuestra vocación precisamente es el servicio a nivel internacional. Y ese servicio se ha venido siendo afectado, y esa reputación nos está afectando hoy, pero nos va a estar afectando a corto, mediano y largo plazo si no hacemos cambios inmediatos. En el tema, por ejemplo, que nos tocó ver de la implementación del registro de vacunas, específicamente Panamá Digital en los aeropuertos, y exceptuar la entrada a los vacunados, pudimos lograr que esto se diera. Sin embargo, todavía no hemos podido eliminar la prueba PCR. Y el día de hoy, y el día de ayer y durante el fin de semana, hemos tenido casos muy concretos de personas de diferentes nacionalidades que han tenido un tema de cuarentena, han sido llevados a hoteles de cuarentena, y que ese trato ha impactado ya no solamente a través de las comunicaciones que nosotros tenemos con los proveedores de servicios, sino a través de medios internacionales. El último, lamentable, es una cadena de televisión de los Estados Unidos, pero ese caso está ahora mismo en redes sociales a través de una cadena que nos está dañando la imagen y la reputación en el principal destino que tiene Panamá, que es los Estados Unidos. Hay que decir las cosas como son. Y hemos avanzado, lo digo, pero por ejemplo, hemos sido muy enfáticos en pedir de que si la persona se hace una prueba negativa y quiere hacerse una segunda prueba, porque existen los falsos negativos, se le permita y no se le lleve de una forma casi, digámoslo, como un reo, por no decir otra palabra, a un hotel de cuarentena y no se le permita salir. Adicionalmente, esos hoteles lamentablemente no están adecuados para ofrecer el servicio que quisiera un visitante tener. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo y que lamentablemente estamos tratando de resolver en estos momentos con las diferentes personas que están en Panamá. Digo esto y hablo de este caso porque aquí tenemos que trabajar en una serie de cosas que van, dicho sea de paso, con la solicitud que ATP tenga personal en Tocumen, atendiendo las necesidades de los pasajeros y coordinando el mejor manejo con las otras instituciones. Ayer estuvimos con la jefa de atención de la Autoridad de Turismo, con el director del aeropuerto. Se están logrando y se están haciendo cosas, pero se tienen que hacer cosas más rápido. La reputación, la mala reputación al país, eso no hay ninguna campaña, no hay ninguna estrategia publicitaria que pueda mejorar esto. Esto tenemos que todos poner de nuestra parte y entender que Panamá tiene ya que atender la necesidad que tiene el sector y sobre todo la vocación internacional que tiene como país y como destino turístico. Quiero también hablar del tema, y quiero irme del tema de la reactivación. No podemos pensar hoy que estamos todavía viendo temas que tienen que ver con restricciones de países que, aunque han sido sacados, deben ser revisados periódicamente y deben ser consultados con la industria para entender nosotros las decisiones que está tomando el Ministerio de Salud sobre estos temas. Vemos
por otro lado, destinos de la región que tienen poblaciones muy parecidas a la nuestra, que tienen territorios muy parecidos a los nuestros, que han podido reactivar su turismo. Y que este mes de julio, el mes de agosto y el mes pasado, el mes de julio, están nivelando su número de pasajeros en sus distintos aeropuertos y en las entradas al país. Eso deja mucho que decir. Cuando en Panamá todavía nuestro destino no está llegando al 30% de lo que tenía en el 2019 y los 4.500 millones de dólares directos que impactó, que derramó la industria a nivel de turismo internacional. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta voluntad, hace falta integración, hace falta que Panamá tenga la voluntad de entender de que ahora, como bien hablábamos anteriormente, le toca al Ministerio de Comercio, a la Autoridad de Turismo, al Ministerio de Economía, ir de frente, hacer un paso hacia adelante y el MINSA tomar un paso hacia atrás sin dejar. Nadie está diciendo que dejemos el tema porque tenemos que tenerle mucha atención al tema sanitario, pero los protocolos están, ya sabemos cómo se pueden manejar. Ahora toca reactivar y que el MINSA quede como un asesor. El día de ayer, en el aeropuerto de Tocumen, nos dieron una fecha cercana de que esto iba a ocurrir. Vamos a estar muy anuentes a esto, vamos a estar muy pendientes a través de todo el sector turismo y de todos los gremios, incluyendo, por supuesto, el gremio APE y los otros gremios del sector privado, para que estas medidas se den y esto se pueda dar rápidamente. Yo he hablado en muchas ocasiones en los medios de comunicación de la militarización sanitaria que tiene el aeropuerto de Tocumen y de la mala imagen que estamos dando como país. No podemos permitir. Ayer vimos los temas y vimos muchas falacias, por ejemplo, en el tema del transporte que se le daba a los hoteles estos de cuarentena, que lamentablemente, como dije, no llenan ni las mínimas, no llenan ni los mínimos requisitos para poder atender a un visitante que estuvo en unas vacaciones y que ahora está depositado en un hotel sin poder tener una comida, ni siquiera poder tener una comunicación, y mucho menos la comodidad que están acostumbrados. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Creo que aquí es un tema de visión, es un tema de entender, es un tema de voluntad. Tenemos que entender que el turismo es y debe ser el reactivador de la economía y del mejoramiento de la calidad de vida de los panameños hacia el futuro. Panamá es un país de vocación internacional, es un país abierto al mundo. No podemos seguir teniendo restricciones o ser de los países con mayores restricciones. Eso no va en línea con nuestra vocación de país. Entonces ese es el mensaje que queremos dejar. Creo que en la mesa hablamos de muchas acciones. Como digo, algunas de ellas estamos en un proceso, pero ese proceso debe ser más rápido. Tenemos que entender que ya es un tiempo de poder meterle el acelerador a este vehículo que es el turismo y a la oportunidad de poder reactivar la industria. En este foro hemos hablado de muchas cosas y hemos hablado de lo que puede generar el turismo. Estamos seguros de lo que puede generar el turismo y somos positivos de que esto puede ser una reactivación muy rápida. Pero si no lo hacemos ya, las consecuencias negativas van a ser muy grandes. Entonces, ese es el mensaje que quiero dejarles en el día de hoy. De nada sirve tener, como dije anteriormente, tener una estrategia, tener un gran plan maestro de turismo, saber realmente tratar de potenciar si seguimos dejando una mala imagen, una mala reputación a las personas que nos visitan. Esto es fácil, o sea, aquí tenemos que trabajar en mucho, en el mejoramiento, por ejemplo, de las pruebas en los diferentes lugares del país, no solamente en Tocumen. Tenemos que abrir esto en las provincias, las fronteras. Tenemos que entender que esa vocación de servicio de Panamá tiene que ser inmejorable. Se han dado mejoras. Ahora tengo que decir que la presentación de la Declaración Jurada de Salud, en el día de ayer pudimos conectar a la AIG con la ALAP, con las líneas aéreas que vuelan a Panamá, y se pueda interconectar ese formulario de declaración jurada para que los visitantes que vienen vacunados desde el origen
ya tengan ese documento lleno. Por ende, cuando el avión vaya volando hacia Panamá, ya todas esas personas o la mayoría de estas personas tengan una luz verde y podemos hacer el paso mucho más expedito. Mi mensaje: tenemos que cambiar, tenemos que entender la importancia del sector, tenemos que darle todos como Estado una política de Estado, no una política de Estado en papel, entender que esto es nuestro salvavidas, que el turismo conectado al agroturismo, a la logística, al servicio, a las multinacionales, es la vocación que tiene Panamá. ¿Y qué más de poder darle un ingrediente de un turismo de aventuras, de sostenibilidad, de todo, de una riqueza cultural? Todo esto lo tenemos, pero nada de esto va a funcionar si no podemos mejorar el servicio que le estamos dando a nuestros visitantes. Y ojalá podamos entender que ahora desde las escuelas primarias, desde kinder, ponerle ese chip a los niños, que entiendan la importancia que tiene el turismo, porque el futuro de este país va a estar ligado a la industria del turismo y al posicionamiento de esta industria en los próximos 10, 15, 20 y 30 años. Muchas gracias a PEDE por la oportunidad que nos dan, y nuevamente todos tenemos que ser embajadores de nuestro país y poner nuestro esfuerzo y entender que el visitante es la oportunidad para reactivar nuestra economía, reactivar nuestros empleos y salir adelante como país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ernesto Orillac, por esta presentación y por compartirnos todos estos datos y referencias. La verdad, mucho que reflexionar, mucho que mejorar. Les recuerdo a quienes nos están acompañando hoy que pueden dejar sus preguntas en el chat y hacia el final vamos a transmitírselas a los panelistas. Y ahora sigue el turno del señor Raúl Jiménez, secretario de la Asociación Panameña de Hoteles, APATEL. Sus 15 minutos, todos de usted. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todos los presentes en este evento. Quiero, igual que mis predecesores, felicitar a PEDE, específicamente a Elisa y a Alcira por este foro que realmente pues, es de mucha vigencia e importancia en este momento para la industria que representamos. Comparto plenamente los comentarios vertidos por Joselo y por Ernesto, los predecesores míos. Aquí yo quisiera solamente añadir que ha sido un ejercicio que nos ha ayudado a poder ver los problemas y los retos que tenemos en este momento desde el punto de vista del gobierno. Nosotros como integrantes de esta mesa quedamos bastante preocupados, para decirlo como es, de cómo el gobierno enfoca este asunto del turismo y específicamente a raíz de la pandemia. Creo que es muy gráfico el hecho, por ejemplo, para mí específicamente, es que en una de las sesiones con la participación de un alto funcionario del MEF, que uno esperaría que es el ministerio que más interés tendría en revivir la economía y la industria turística, mostró una emoción y un conocimiento profundo sobre el plan de vacunación y el plan de las vacunas disponibles y el plan, todas las políticas del MINSA, pero desconocía el rol y el monto del aporte del sector turismo a la economía panameña. Y ese episodio en particular fue muy gráfico en el sentido de que nos ilustró a todos sobre la magnitud del reto que tenemos para hacer cambiar las actitudes y la óptica del gobierno sobre la situación que vivimos. Y no quiero minimizar esto, es un reto inmenso, porque la incongruencia que vemos a nivel nacional entre los propios entes del gobierno es básica, es fundamental. Tenemos una autoridad de turismo que está claro en la importancia de su rol y ha sido muy colaborador, pero que se estrella contra una pared que es el MINSA, y lo quiero decir con toda la crudeza. Se estrella contra una pared que es el MINSA, que parece tener el control completo de la suerte de la industria. Afortunadamente, el plan de vacunación ha avanzado tremendamente. Este es el enfoque que nosotros en la industria pensamos que el MINSA debe tener como punto primario, completar la vacunación hasta llegar a la inmunidad de rebaño de los panameños. Y eso va a permitir, esperamos nosotros, un cambio en las actitudes y en las políticas del gobierno que hasta el momento han impedido completamente el desarrollo, el crecimiento o el renacimiento de la industria.
Yo quisiera compartir con ustedes el séptimo punto y la séptima propuesta que le hicimos al sector gobierno, que es el plan que llamamos Plan Panamá Puente del Mundo, que fue un plan de los gremios turísticos para ofrecer al gobierno una estrategia de vacunación regional que además ayudara a acelerar la vacunación local. Y quisiera ver si puedo si me conceden. Muy bien. Bueno, voy a tratar de hacer rápido esta presentación. Son unas 12 filminas aproximadamente. Mire, nosotros fuimos parte de esta mesa representando a la Cámara de Comercio, por invitación a la Cámara de Comercio, y del Conect con el gobierno. Y nosotros pues presentamos 7 puntos, mis predecesores han presentado los 6 primeros. En esa mesa presentamos el plan de turismo de vacunación como último punto. Quiero decir que esa presentación había sido hecha también a los principales players o jugadores de Panamá, desde representantes de la Asociación de Línea Aérea de Panamá, Promtur, Autoridad de Turismo y un grupo de doctores que están como asesores del gobierno o han estado en el pasado, de médicos, de galenos que dieron su opinión también sobre el mismo y fueron comentarios muy positivos. Finalmente lo presentamos a la viceministra de Salud, la doctora Ivette Berrío. Este plan lo estoy presentando tal como se concibió en el mes de marzo. Por lo tanto, hay algunas cosas que han cambiado, pero que, digamos, en aras de mantener la completa transparencia en lo que se discutió en esa mesa de trabajo, lo he reproducido íntegramente como fue desarrollado en el mes de marzo. El plan que llamamos Plan Puente Panamá es una propuesta del sector turismo para reactivar la economía. El objetivo era reactivar la economía adelantando la inmunidad de los panameños. Los objetivos son 3. Primero, adelantar la inmunidad de rebaño, alcanzando la vacunación completa de al menos el 70%, es decir, 3 millones de panameños este año. Recordemos que esto es del mes de marzo, cuando esto se proyectaba hacia más adelante. La aceleración de la vacunación en las últimas semanas ha sido el más grande logro del gobierno nacional en esta crisis sanitaria y lo aplaudimos. Acelerar la normalización de la vida social, familiar y laboral de todos los panameños. Voy a ahondar en este punto más adelante. Normalizar la economía nacional y recuperar las fuentes de ingreso de los panameños. Un resumen de lo que es el impacto del turismo en la economía nacional. Yo he visto a los predecesores nuestros, los alcaldes de los destinos turísticos de nuestra república, y es muy alentador ver el grado de compromiso que tienen ellos con el desarrollo turístico. Se entiende perfectamente el movimiento comercial que genera en sus comunidades. Y también me queda grabado el comentario que fue casi universal de que dependen del gobierno central para asignaciones y para ingresos que desarrollan ese turismo. El turismo local es solamente el 15% del turismo que se generó en Panamá. El 85% es un turismo al cual le hemos cerrado la puerta desde el año pasado. Ese turismo extranjero generó en el año 2019 $4.500 millones al país. Plata que circulaba a los productores de alimentos, a los operadores de turismo, no solamente a los hoteles, es a todo el país que entraba a la economía. Es el equivalente a haber exportado $4.500 millones en cajas de camarones, o en frutas, o en minerales. Esto fue lo que generó la industria de sin chimeneas, que es el turismo, y que se ha perdido. Esto es el gasto del extranjero, no es la industria turística es más todavía, pero esta es solamente la porción que corresponde al extranjero. Y que significa para el MEF, por ejemplo, el tener que endeudarse en $4.500 millones más hacia afuera para poder mantener el gasto local. De esos contratos que teníamos nosotros, los empleos directos son 100.000. Eso incluye también restaurantes, pero los empleos indirectos son otros 140.000. Es decir, el impacto en la economía total es de 240.000 empleos. Más del 50% de los contratos han sido suspendidos o cancelados. En este momento estimamos que hay 65.000 contratos que han sido suspendidos y cancelados de manera permanente. La destrucción ha sido masiva y total. 32.000 habitaciones en toda la República había. En el momento que preparamos esto, el 36% estaban abiertas, 64% estaban cerradas.
Ahora puedo darles un update y podemos decirle que, de acuerdo a los registros que tenemos en Apatel, el 55% de las habitaciones de los hoteles permanece cerrado, algunos de ellos con planes de no abrir más. La distribución, como mencionábamos, era vacía, era masiva. Y en ese momento había un 12% de ocupación, lo que significa que teníamos una ocupación total de la plaza panameña del país de 4.3%, cuando una medición saludable de una ocupación es de más del 60%. En este momento, la estimación que tenemos es más o menos del 8%, incluyendo todo el país e incluyendo, por supuesto, los hoteles que están cerrados. ¿Cuál es la deuda que tiene el sector turismo con el sector bancario? 795 millones a julio del 2020, hace un año. Este es un informe solicitado por la Autoridad de Turismo a la Superintendencia de Bancos. En ausencia de demanda, que es lo que mencionaba el señor José anteriormente, si nosotros no fomentamos la demanda, esta industria no tiene ingresos y tiene dificultades supremas en hacerle frente a esta deuda. Quiere pagar, mas no tiene los ingresos para pagar. Y por eso es que el sector bancario está agudamente consciente de esta situación y ha hecho propuestas también para flexibilizar los términos a medida que la recuperación se da. Pero la suposición de fondo es que la recuperación se va a dar. Y hasta el momento, tengo que ser muy sincero, la recuperación que se está dando es de turismo local, no del extranjero, que sigue siendo todavía una proporción mínima. A manera de ilustración, les puedo decir que los hoteles de la ciudad de Panamá, que son de marca internacional y que están abiertos, se pelean las tripulaciones de los aviones. No el turista que viene en el avión, sino la tripulación de los aviones. Bien, algunas suposiciones o antecedentes. Panamá no va a poder reactivar su economía completamente mientras se mantenga el estado de emergencia. Reitero, no es el COVID, es el estado de emergencia y la principal barrera a la recuperación económica. Se requiere lograr la inmunidad de rebaño, que en este momento, en marzo de este año, se preveía para finales del 2022. Afortunadamente, esto se ha podido adelantar un año. La cantidad de personas contagiadas por adelantar esto por un año era de 576.000 menos contagiados y 5.700 menos fallecidos. Eso es basado en los promedios mensuales desde marzo del 2020, cuando se originó el cierre y se decretó el estado de emergencia. El país no resiste nuevos confinamientos, pérdidas de empleo y destrucción de su aparato productivo. Y por eso en el sector turismo nos reunimos y pensamos en qué ofrecer para reactivar la economía, obviamente manteniendo el cuidado sanitario del país. Muy bien. Algo importante es que el Plan Panamá Puente del Mundo no representaba costo alguno para el Estado y vamos a ver por qué. Los elementos fundamentales: se ofrece la vacuna a todos los turistas que hayan completado sus trámites sanitarios con pruebas negativas para entrar en Panamá. Evidentemente, la persona o el turista que iba a entrar a Panamá venía sin vacunación y por lo tanto se le pedían las pruebas sanitarias. Pero queremos, y esta es una manera también de forzar la apertura controlada de turistas a Panamá para que venían a hacerse su vacunación. Sin esa apertura en Tocumen y en los otros puertos de entrada, este plan no trabajaba. Los hoteles participantes miembros de Apatel ofrecieron habilitar salas de vacunación y espera y albergar a personal de salud para vacunar a los turistas siguiendo los lineamientos del MINSA. No era una privatización, era abrirle la puerta al MINSA a los hoteles, de los hoteles. El personal sanitario que vacunaba a los turistas en los hoteles tendría la opción de pernoctar y recibir sus alimentos en el hotel sin costo alguno para ellos ni para el Estado, hasta 2 personas por hotel participante. Es un ofrecimiento de los hoteles. El plan se iniciaba con un lote de 200.000 vacunas, lo que llamamos primera tanda, cuyo costo unitario, en este caso la vacuna Pfizer, era una inversión de 2.400.000. De cada 200.000 vacunas, 50.000 se facturaban a turistas, no la vacuna propiamente, sino el servicio de vacunación, a razón de $50 cada una, para recaudar 2.500.000. Es decir,
Las 150.000 vacunas restantes eran aplicadas gratuitamente a la población panameña, pero eran pagadas por el turismo que venía. A cada turista vacunado se le facturaría el servicio, añadiéndolo a su cuenta de hotel. Mínimo de estadía para aplicar era de 1 noche. Los ingresos recibidos de vacunas de turistas vacunados serían transferidos a un fondo de vacunación en el momento que el turista se retire del hotel. Es decir, el hotel traspasa esos fondos a este fondo de vacunación que solamente se podría utilizar para la compra de un nuevo lote de vacunas hasta lograr la vacunación completa de 3 millones de panameños. Los ciclos se repiten hasta lograr la inmunidad de rebaño. Evidentemente, si fuera una vacuna de una sola dosis, esto cambia los números. En este caso sería de 2 dosis, en el caso de Pfizer y en el caso de AstraZeneca. Las líneas aéreas que vienen a Panamá y el Fondo de Promoción Turística, PROMTUR, van a promover ese plan Panamá Puente del Mundo internacionalmente. Ya eso lo habíamos hablado con los diferentes jugadores. Sobre las vacunas, el MINSA decide el tipo de vacuna a ser administrada. No es una privatización, no son los hoteles, no son los entes turísticos los que deciden. Es el MINSA el que ofrece la vacuna y el turista acepta o no acepta. En todo momento las vacunas estarían bajo custodia del MINSA. El MINSA sería siempre el ente comprador de las vacunas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como ha sido hasta ahora. Y el programa se iniciaría al contar Panamá con un número adecuado de vacunas. Por cada turista vacunado, 3 panameños vacunados. Los beneficios para Panamá: se adelanta el plan de vacunación masiva hasta este año. Ese plan, felizmente, con la recepción de vacunas donadas y compradas también por el Estado, se ha logrado adelantar. Felicitamos al MINSA por eso. Se reactiva la economía y se recuperan los empleos. Se dinamiza el turismo y el ingreso de divisas extranjeras. Ojo, el turismo local mueve principalmente divisas desde la capital o de los centros urbanos hacia los hoteles rurales. Es un movimiento de plata de la capital hacia el interior. No es un ingreso de turistas, de negocios. Señor Jiménez, sí. Disculpe que lo interrumpa, nos quedan 2 minutos para que pueda concluir. Voy terminando. Gracias. Se consolida la posición logística de Panamá en toda la región y se reconstruye la imagen de Panamá, que en este momento está muy destruida, muy afectada. ¿Qué daría esto a Panamá? Cada turista se queda un promedio de 3.5 días y gasta $221 por día. Esos 3 millones de turistas panameños vacunados se logran al vacunar 875.000 turistas. Y esos turistas dejan a la economía de Panamá $720 millones. Así que, visto puramente desde el punto económico, esto hace todo el sentido del mundo para que la economía de Panamá renazca y que tenga este ingreso sin endeudar más al país y sin arriesgar la salud del país. La inyección de divisas en la economía continuaría indefinidamente, pues la vacunación requiere múltiples dosis. Quiero saltar esto. El plan de acción fue presentado en el mes de abril, pero esto fue desarrollado en el mes de mayo. Las conclusiones fue descartada en ese momento. Hasta que Panamá adquiera la inmunidad de rebaño, no se valoró el hecho de que esto aceleraba la inmunidad de rebaño. Y básicamente nosotros sentimos que es posible que se haya perdido el momento de esto porque ya muchos otros países han avanzado con su propio esquema de vacunación. Ese plan está destinado principalmente a países de América Latina. Esto requiere para los gremios que se eliminen las restricciones actuales del MINSA, que se asegure el mismo trato a visitantes que a los panameños y que se asegure la disponibilidad continua de vacunas de doble dosis. Si yo adquiero un compromiso y vacuno a una persona ahora, tengo que tener la vacuna disponible para cuando le toque la segunda dosis. Conclusiones de la mesa: los 7 puntos fueron supeditados a la eliminación de las cuarentenas y todas las restricciones impuestas por el MINSA. Todos los puntos relacionados al MINSA fueron descartados por el MINSA. Las solicitudes de apoyo fiscal fueron descartadas por el MEF, aduciendo estrechez de recursos. El plan Panamá Puente del Mundo fue descartado por el MINSA, hasta que es el único que decide esto, a pesar de que es un plan de alcance económico nacional. Las medidas de restricción ciudadana del gobierno nacional son incompatibles, y lo subrayamos, con una recuperación económica general, especialmente el turismo. La industria estima que tomará 4.5 años llegar hasta los niveles del 2019, eso si el estado de emergencia se levantara hoy.
Y con eso doy por concluida la presentación. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez, muy amable. Comenzamos, tenemos 3 preguntas de la audiencia y las voy a dirigir una a cada uno de los panelistas, si es posible que las respondan. La primera va dirigida al señor Orillac y dice así: la experiencia en Tocumen es pésima. ¿Por qué los pasajeros en tránsito conectando distintas aerolíneas tienen que sufrir los tratos de pruebas y cuarentenas cuando vienen a Panamá? Bueno, Señor. en definitiva, el tema de Tocumen creo que es uno de los temas más importantes y de los temas más que han afectado, en definitiva, el sector turismo, no solamente el sector turismo, sino a Panamá, como dije anteriormente, como un país de vocación internacional. No debería haber afectación alguna, o sea, aquí se debe manejar de una forma rápida, de una forma, no solamente el tránsito de los visitantes, o sea, o el hub de las Américas, o sea, el destino final Panamá, que es lo que nosotros queremos y lo que nosotros siempre hemos empujado, obviamente se debe manejar de una forma organizada. Y cuando hablo organizada, me refiero a que debe haber la innovación en la tecnología que se está implementando ahora, poco tarde, diría yo, para poder, dicho sea de paso, poder ser más expeditos en recibir a los pasajeros. Ahora, en estos momentos estamos haciendo, o hemos empujado a que se cree el paso como bien comentábamos anteriormente, que tome el control las entidades del aeropuerto, que deben ser las entidades que manejan a los pasajeros, la dirección de Tocumen, migración, aduanas, autoridad de turismo y todos los integrantes, y el MINSA debe tomar un paso hacia atrás. O sea, ahora mismo con el tema de la declaración jurada, que se debe mejorar y se debe organizar ya para que todo esté digitalizado, debemos movernos hacia adelante. Lamentablemente, todavía siguen habiendo problemas muy serios que tenemos en el aeropuerto hasta el día de hoy, como bien mencionaba, y tenemos que ponerle el ojo. Y a mí no me gusta ser comparativo, pero tenemos que compararnos con los destinos que tenemos alrededor de nosotros. Y quiero hablar, por ejemplo, del tema de Costa Rica o el tema de República Dominicana, que han sido casos de éxito en cómo han mantenido su industria, la fluidez del visitante y sobre todo trabajando para que no se pierda esa demanda de pasajeros que bien se comentaba anteriormente. O sea, la demanda no ha estado en los niveles que obviamente estuvieron en el pasado, pero se está recuperando mucho más rápido de lo que se había proyectado. Raúl hablaba de que nos va a tomar varios años recuperándose, cuando hemos visto volúmenes de recuperación en países muchísimo más rápidos. El caso específicamente de Dominicana, el caso específicamente de Costa Rica, y para decirte un país en Centroamérica, el caso de El Salvador, cuyos aeropuertos que no son ni cerca de lo que es el Tocumen, porque Tocumen es si no es el principal, uno de los principales aeropuertos de Latinoamérica que existen hoy en día. Estos aeropuertos son mucho más eficientes en el trato que se le está dando ahora mismo al pasajero. Así que, en definitiva, tenemos que seguir trabajando en esto, o sea, y tenemos que buscar la forma de que esto fluya. La principal entrada de Panamá es el aeropuerto internacional de Tocumen, y lamentablemente Panamá no está dando una buena cara y una buena imagen en esa situación. Gracias, señor Orillac. Tenemos la próxima pregunta dirigida al señor José de la Guardia y dice así: cuando firmamos varios convenios con China, me parece recordar que una consecuencia era la designación de Panamá como destino favorecido para sus ciudadanos. Tiene una denominación que no recuerdo, dice la persona. Si eso existe todavía, hay un potencial enorme que se puede explotar con cuidado. ¿Tenemos esa condición? ¿Cómo encaja la ATP ese potencial en sus planes? Señor de la Guardia. Sí, muchas gracias por la pregunta y tengo que ser muy sincero. Es una pregunta bien específica que no estoy muy claro si esos convenios se mantienen y si, no sé si alguno de los otros panelistas que me acompañan puedan aclarar mejor eso. Yo pienso que si bien es cierto,
el mercado de China es un mercado gigantesco que al iniciar nuestras relaciones comerciales con ese país, que es un mercado tan grande, por supuesto que se abrieron oportunidades. Sin embargo, hay que analizar muy bien cuáles son los mercados objetivos que a Panamá le conviene realmente explotar y promocionar. El solo hecho de que el mercado chino sea un mercado grande no significa que necesariamente tiene que ser un mercado de los mercados objetivos principales que Panamá trate de explotar. Eso es un análisis que debe hacer, por ejemplo, en este caso, tanto la ATP como Promtur, para realmente pues, sacarle la mejor rentabilidad a cada dólar que se invierte en promoción. Pero bueno, definitivamente es un mercado muy grande y un mercado que puede ser interesante. Yo, a título personal, no pensaría que debe ser uno de los mercados objetivos principales de Panamá, por lo menos en estos momentos. Lo otro que quería aportar, y un poco dándole seguimiento a una idea que acaba de mencionar Tito Riac, los destinos hay que entenderlos, los destinos son como productos. Panamá como destino es un producto y compite con otros destinos, y esa competencia es feroz. Los destinos compiten por atraer turistas, por atraer visitantes, y esto se tiene que manejar de una manera muy profesional, porque realmente es lo mismo que cualquier otro producto, que tiene sus productos competidores y se tienen que hacer todas las estrategias para poder competir y para poder ser exitoso. Y muchas de esas estrategias se tienen que mantener a largo plazo y tienen diferentes etapas, etc. Nosotros en Panamá no hemos sido, digamos, ordenados y exitosos manteniendo estrategias que tengan coherencia a través del tiempo. Pero el destino hay que manejarlo como un producto y tenemos que entender que competimos contra otros países de la región y contra el mundo. Eso es otra cosa que tiene el turismo. El turismo compite contra el mundo. Entonces, realmente hay que tener eso muy en cuenta, y las afectaciones que tenemos en estos momentos a la imagen del país, que también ya lo han mencionado mis compañeros panelistas, son muy serias para poder mantener esa competitividad que queremos como destino. Y definitivamente el aeropuerto de Tocumen es uno de los principales problemas que tenemos afectando esa imagen, y además yo diría que realmente muchas de las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud también son parte de esa afectación que tiene digamos, la imagen del país y la misma competitividad de Panamá como destino. Creo que me alejé un poco de la pregunta, pero... Oh, perfecto. Muchas gracias, señor de la Guardia. Tenemos la tercera pregunta, entonces, dirigida al señor Jiménez, que también nos ilustró sobre el impacto económico que ha tenido toda esta situación en turismo, y la pregunta viene en este sentido, ¿no? Dice, teniendo en cuenta que el bolsillo del turista también está golpeado económicamente, igual o peor que el sector turismo, ¿tienen planificado alguna estrategia para ofrecer productos turísticos a bajo costo y que el turista no se espante por los altos precios que maneja Panamá en comparación a otros destinos? Señor Jiménez. Muchas gracias. Es una pregunta recurrente y muy buena. Y yo quisiera enfocarme nuevamente en el turismo extranjero.
si bien Panamá no es un país económico, no es un país barato para el turismo, hay muchos ejemplos en la región de países que son incluso más caros que Panamá, pero que han sido sumamente exitosos. El caso de Costa Rica, nuestros vecinos. El costo de la vida ya es significativamente más alto que aquí en Panamá y sin embargo ellos en el mes de julio llegaron a los niveles de turistas que tenían en el 2019. Cuando un país tiene una vocación turística, tiene una política, un compromiso gubernamental y tiene como los alcaldes de las comunidades turísticas que nos precedieron, tienen una visión de qué es lo que pueden ofrecer al turista, el país se vende solo. Y el turista no se preocupa si le va a costar más o menos. El país que más rápido crece en turismo en el mundo es también el país más caro del mundo, que es Islandia. Islandia crece a 24% por año, o al menos hasta hace un año antes de la pandemia. Y ahora nuevamente se ha vuelto a abrir. Comerse una pizza con una Coca-Cola en Islandia cuesta $50. Entonces, esto es relativo. A nosotros sí nos parece que es caro Panamá y hay razones de índole laboral. Yo puedo mencionar, por ejemplo, aquí, no quiero meterme en cosas, digamos, de código de trabajo que corresponde al código de trabajo, pero aquí no es posible asignar el día martes, digamos, libre a los colaboradores, sino que el domingo se paga como si fuera libre de todas maneras. Pero cuando tenemos ahora mismo, en este caso, una situación de turismo local que es un efecto de fin de semana nada más, el que está yendo a un hotel un sábado o un viernes está pagando por el salario de todas las personas por el resto de la semana cuando el hotel está vacío. Entonces, son los desbalances que hay en las normas panameñas que los hoteles y todas las empresas turísticas estamos obligados a respetar y a ejecutar, que reducen, que producen, digamos, una escala de costos que a alguien le puede parecer muy caro o que ha crecido mucho. Ese es el efecto que tiene sobre nosotros. Es común que se diga, me sale más barato ir a Colombia que irme a Boca del Toro. Probablemente es cierto, pero las variables están fuera del control de los jugadores o de los integrantes de las empresas turísticas. El cuadro que mencioné anteriormente de que el 55% de los hoteles permanecen cerrados es por eso. O sea, si no hay posibilidad de mantener una operación que cubra sus gastos y que cubra sus costos, la operación simplemente desaparece. Y en este momento la industria turística de Panamá está pasando por ese drama. Está pasando por un drama de que no ve un crecimiento turístico sostenido como para volver a arriesgarse y abrir. Y jugar con los costos que la ley panameña establece. O sea, nosotros tratamos de negociar los mejores costos para la alimentación y para todo lo demás y tener un margen que nos permita operar y pagar la deuda al banco. Bajo las condiciones actuales eso no es ni siquiera posible y el efecto es una reducción de todo el tamaño de la industria. Y eso quiere decir, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente, la cancelación lamentable de 65,000 colaboradores, algunos de ellos muy allegados a nosotros personalmente. Pero cuando no hay una demanda, cuando no hay una industria, sino que está es asfixiada o desaparece, ese es el cuadro que tenemos. Muchas gracias a todos. Se nos ha acabado el tiempo, un placer para mí haber estado compartiendo con ustedes este panel. Gracias, señor de la Guardia, gracias, señor Orillac, y gracias, señor Jiménez. Nos han dejado muchas reflexiones y mucha tarea pendiente y por mejorar, sobre todo en concientizar el impacto económico que tiene la actividad de turismo y sobre todo también en la calidad de vida de todos los ciudadanos de Panamá.